saben, el alfabeto griego, ¿no? Que creo que es muy importante memorizar, meditar, etcétera. Los verbos del capítulo 2, o is, i, omen, eteusin, ¿no? El capítulo 3, los sustantivos masculinos de la segunda declinación, os, u, o, on, e, ¿no? Entonces, tanto sustantivos, i, on, is, us, oi, como adjetivos. La única diferencia es la traducción. Capítulo 4, el verbo imi. Este verbo irregular, atributivo, además, no tiene desinencia. Debemos memorizar toda la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Todo hay que memorizar, ¿verdad? Y en el capítulo 5, el pronombre interrogativo tis, tinos, tinitina, tines, ¿no? Este pronombre es de la tercera declinación, ¿verdad? Tercera declinación. Y el pronombre es aquel que reemplaza los nombres. Tis, tinos, tinitina, tines, tinon, tisitinas. En el capítulo 6 hemos visto el verbo imperativo, un verbo de orden, de mandato. Además del verbo que, además este verbo no tiene la primera persona, ¿no? Porque uno mismo no se puede mandar. Entonces, la desinencia es eto, recuerdan, ete, etosa. Entonces, en el examen viene de esa forma. Conjugue el verbo en modo imperativo, tiempo presente, eh, y bueno, haga la tabla, digamos, o el paradigma, que es lo mismo. Entonces, usted tiene que hacer esto, hacer el paradigma, hacer el cuadrito, la traducción, la conjugación y la traducción. Y además hemos visto el verbo en otro modo, que es el infinitivo, un verbo secundario, un verbo subordinado. Y en el verbo subordinado, el modo que hemos visto siempre ha sido en complemento directo. En griego 2 vamos a ver el complemento, el modo infinitivo como sujeto y como propósito, como infinitivo, o mejor dicho, verbo subordinado de propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces puede decir, Jesús vino al mundo para servir. Ese para servir es un verbo infinitivo de propósito. ¿Y dónde se diagrama? Aquí abajo. Ya no en el complemento directo, sino acá, y acá se hace la línea, ¿no? Y aquí está el verbo, así tiene que estar el verbo. Y aquí está el verbo, ¿no? Entonces vamos a ver esas formas de infinitivo ya en griego 2. Por ahora nos vamos a preocupar solamente del griego en complemento directo, ¿vale? Ok, entonces esa es su desinencia. Y también hemos visto el adverbio, ¿recuerdan? De negación. Existen 9 adverbios, hemos visto eso, pero por ahora estamos viendo simplemente el de negación o el negativo. Capítulo 7, el verbo imperfecto o el verbo pasado, que tiene una cualidad que es que se añade el antecedente o el aumento. Y todos los verbos que son pasados en griego siempre tienen el aumento o epsilon, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que un verbo está en pasado? Un verbo regular normal por el antecedente Y además la desinencia. On, es, en, omete, on. Y esa es la tabla, ¿verdad? Y hemos visto también sustantivos y adjetivos neutros, ¿no? On, o, obra, la obra de la obra, etcétera. Neutros, que no son ni masculinos ni femeninos, tanto en sustantivo como en adjetivo hemos visto. En el capítulo 8, este capítulo que vamos a terminar hoy, lo que hemos visto fue eh,
los sustantivos y adjetivos, pero femeninos, ¿no? En su mayor parte femeninos. Eso es lo que hemos visto el martes pasado, o este martes que pasó, ¿no? Y las desinencias para estos tipos de sustantivos femeninos, o llamados de la primera declinación, son a, as, a, an, o i, is y in, ¿no? Lo que hemos visto hace unos días atrás. Entonces, ¿cuál es la desinencia? I, is, y, in. Y bueno, si es vocativo, solo i, sin artículo. Como ustedes saben, toda regla, el artículo debe concordar con las desinencias. Debe ser igual. Solo en algunos casos varía por el choque vocálico que existe. Esta es la primera forma de conjugar el sustantivo femenino. La segunda forma es cuando tiene la vocal a o alfa, ¿no? Por eso ya no es i, is, sino es a, as, a, as, a, an. ¿Recuerdan? O a. Aquí también. Eso hemos visto a detalle. Ahí está el video en YouTube, en el grupo de, de los estudiantes. Y si no, en el video en el canal de YouTube también está, es la clase número 12 eh, del Seminario Reformado, ¿no? Ok. La diagramación es exactamente la misma, ¿no? Son tanto para el plural como para el singular. Hemos visto más ejemplos en, en la presentación de Word, ¿no? Y después hemos visto otro tema, que eran los pronombres. Y los pronombres justamente reemplazan a los nombres. Estos pronombres que hemos visto, tanto en masculino, femenino y neutro, son pronombres personales, ¿no? Los cuales se escriben de esta forma, ¿no? Y se deben pronunciar, no se pronuncian autos. La mayoría pronuncia autos, ¿no? Esa es una pronunciación erasmiana. Nosotros pronunciamos como creemos que se pronunciaba en el griego quini. ¿Y cuál es esa pronunciación? Es aftos. Aftu, aftó, aftón. Traducción, él, de él. Acá hice una redundancia porque esto debe unirse, pero hice la redundancia para que nos demos cuenta, ¿no? Que debe traducirse con la preposición de y el artículo él, o el pronombre en este caso. A él, ¿no? Lo propio ahí, o le, a él o lo. En el plural, aftos, aftón, aftis, aftus, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos últimas palabritas son las mismas que del sustantivo masculino, ¿no? Os, u, o. Así que si usted ha memorizado el capítulo 3, sustantivos y adjetivos, tranquilamente se va a dar cuenta de los pronombres personales porque tienen la misma desinencia. Lo propio pasa en el plural, ¿no? Ahí está, lo propio pasa en el plural, ¿no? ¿Cuál es la función que cumplen? El nominativo, sujeto. Genitivo, posesivo y otro sustantivo. Dativo, complemento indirecto. Acusativo, complemento directo. Claro que hay excepciones, como yo muy bien les dije. Toda regla, toda norma tiene su excepción. Pero en el 95% de las veces cumple esta norma, esta regla. Y hemos visto también el femenino, ¿recuerdan? I, is y in. Y si ustedes hacen memoria, el sustantivo femenino que acabamos de ver tiene la misma desinencia, ¿no? I, is y in. Y en el plural lo propio. I, on, is, as, ¿no? Entonces, si ustedes memorizan la primera desinencia femenina o la desinencia femenina o la desinencia de la primera declinación en femenino, entonces van a poder saber de memoria
el pronombre personal femenino. Y también hemos visto el pronombre neutro, ¿no? Aftó, aftú, aftó, aftó, aftá, aftón, aftis, aftá. Desinencia, claro que aquí varía un poco en el nominativo y en el acusativo, ¿no? Sin embargo, el genitivo y el dativo es el mismo que el masculino, lo propio aquí. Esto y esto nomás varía, lo demás es igualito, ¿ok? Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Ustedes recordarán. Entonces, eso es importante. Y les dije que cualquier pronombre que va a reemplazar al sustantivo debe concordar en la mayor parte de veces en género. Vale decir, si un pronombre es masculino, debe ser reemplazado por o si un sustantivo es masculino, debe ser reemplazado por un pronombre masculino, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ok? La diagramación es como cualquier pronombre o cualquier sustantivo, siempre horizontal en la diagramación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las preposiciones. No vamos a confundir esta categoría gramatical. Una cosa son los pronombres, ¿no? Y otra cosa son las preposiciones. Y no debemos confundir tampoco con proposiciones, ¿no? Sino categóricamente preposiciones y pronombres, ¿no? Entonces, los pronombres son aquellas palabras que reemplazan a los sustantivos para evitar una redundancia. Pero la preposición, como vamos a ver enseguida, es una categoría gramatical que lo que hace es unir sintagmas, ¿no? De aquí la famosa frase que les había dado, que una preposición normalmente encierra un sintagma preposicional, ¿no? Entonces vamos a ver las preposiciones griegas, ¿sí? Las preposiciones son palabras que relacionan o unen sintagmas o palabras. Son usadas normalmente para unir sustantivos, adjetivos y verbos, los cuales además modifican o son modificados según el caso en el que estén. Vale decir si son genitivo, dativo o acusativo. Son antepuestas normalmente al sustantivo, al adjetivo e incluso al verbo, como vamos a ver a continuación. Existen más o menos unas 19, 17 preposiciones dependiendo al caso. Por ejemplo, una de ellas es esta, ana, otra es anti, apo, di, dia, ek, is, en, epi, cata. Y todas estas preposiciones tienen sus acepciones al momento de ser traducidas. Por ejemplo, la preposición ek, que normalmente conocemos, ek crecía, puede traducirse primariamente como fuera de, como muy bien a nosotros se nos ha enseñado. Pero también tiene otra acepción que es de dentro de, por medio de. Y normalmente trabaja con el caso genitivo. Podemos ver acá un ejemplo en Hechos 8:39. Y cada preposición trabaja en un caso específico, ¿no? Entonces, esta tabla ustedes lo tienen en vuestros manuales y también lo tienen en las presentaciones, ¿no? Vamos a ir mirando a detalle, obviamente, pero por ahora vamos a mirar de forma rápida. La décima es meta, la onceava para, peri, pro, pros, sin, hiper, hipo, ¿no? Esas son las preposiciones. Y bueno, aquí hay un diagrama de las preposiciones que vamos a ver a detalle enseguida, ¿sí? Para lo cual quiero invitarles a ir a un manual que no sé si les comenté, pero ahí está. A ver, déjenme que les muestre. Bueno,
Alguien está entrando con un número. A ver, ahí. Bueno, ¿qué me pasó? Vamos. Por ejemplo, la Real Academia Española llama a la preposición una clase de palabra invariable cuyos elementos se caracterizan por introducir un término, generalmente nominal u oracional, con el que forman un grupo sintáctico. Este grupo sintáctico se le llama sintagma preposicional. Eso es lo que quiere decir la RAE, ¿no? Por ejemplo, podemos ver una preposición en español, en Lucas 6:47, que dice, todo aquel que viene a mí, la preposición a, ¿verdad? Entonces, está introduciendo un sintagma preposicional con la palabra mí, o el pronombre personal mí. En segundo ejemplo, podemos ver en Juan 1:18, cuando dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. En el seno del Padre es un sintagma preposicional, todo esto, introducida por una preposición que es la preposición en. ¿Sí? Ok. Y en griego, hermanos, pasa lo propio, ¿no? En griego, al igual que en español, la preposición cumple la misma función. El doctor Wallace dice, las preposiciones son, en alguna medida, adverbios extendidos, por lo que frecuentemente modifican a los verbos. Escuchen bien eso. Por eso se diagrama debajo del verbo, ¿no? Entonces, no diagramamos simplemente porque nos guste, sino porque realmente tiene un sentido y una razón de estar debajo del verbo, ¿no? Ahora hay algunos adverbios que modifican los sujetos y los complementos directos, por supuesto, pero normalmente los adverbios o las preposiciones, perdón, modifican eh, los verbos y señalan cómo, cuándo, dónde, etcétera. Pero a diferencia de los adverbios, ellos rigen a un sustantivo. De ahí que pueden dar más información de lo que puede dar un adverbio. Por ejemplo, Cristo habita en ti, preposición en ti, sintagma preposicional. Es más específico, dice Daniel Wallace, el doctor, que Cristo habita dentro. Las preposiciones muestran cómo el verbo conecta varios objetos. La relación expresada por tales conexiones son a veces sorprendentes. La fuerza adverbial de las preposiciones tienen excepciones. Algunas funcionan a veces como adjetivos, ¿no? En general, la preposición que toma el acusativo y el dativo como objeto funcionan adverbialmente, mientras que las que toman el genitivo como objeto funcionan a menudo como adjetivos, ¿no? Todo es debido a sus usos simples de los casos. El acusativo, el dativo, están habitualmente conectados al verbo, ¿no? Y el genitivo al sustantivo. Las preposiciones en griego, igual que en español, describen la relación entre dos palabras. La palabra que sigue a la preposición se llama el objeto de la preposición, ¿no? O el sintagma preposicional introducido por una preposición, como hemos aprendido. José Grauman dice, la gran diferencia entre las preposiciones en griego y en español es que en griego hay varias preposiciones que tienen diferentes significados dependiendo del caso y de su objeto. Por ejemplo, la preposición eh, meta quiere decir después de, cuando su objeto está en el caso acusativo, pero quiere decir con cuando su objeto está en el caso genitivo, ¿no? Entonces, meta tú, Christu, con el Cristo. Y metatón, nomón, después de la ley, ¿verdad? Entonces, meta, preposición, pero en este caso es después y en este caso es con Cristo. Las preposiciones en griego, hermanos, son importantísimas. En este estudio no lo vamos a profundizar,
pero tranquilamente usted puede hacer un doctorado, un PhD en una sola preposición, ¿sí? Ustedes pueden sorprenderse cómo seminarios, universidades muy prestigiosas, reconocidas, hay hombres que hacen su doctorado en una sola preposición, por ejemplo, la preposición en, la preposición meta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, con el título, por ejemplo, la preposición en las cartas juaninas, en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, con todo ese tema, usted puede buscar cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, cuántas veces en los Evangelios, en el libro en las cartas paulinas, etcétera. Entonces, mucho por investigar. Y bueno, además, como ustedes pueden ver, estas preposiciones aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es la palabra en, ¿no? O la preposición en. Aparece 2752 veces. Así que tienes que memorizar esto, hermano, ¿no? 2752 veces, imagínate, ¿no? Entonces aparece muchas veces. Esta preposición en, además, es la que indica el centro mismo de las preposiciones, ¿no? Por eso es que cuando Cristo dice que Él está en nosotros, algunos lo hacen ver como si estuviera con nosotros. Eso es distinto. Decir que está con nosotros, algunas versiones, ¿no? Traducen así, en vez de traducir en nosotros, con la preposición en, traducen con nosotros. Y uno en español dice, bueno, está con nosotros, Cristo está con nosotros, sí, pero es distinto decir está con nosotros, al lado de nosotros, que decir está en el medio mismo de nosotros, ¿no? Entonces, al estudiar las preposiciones, uno se da cuenta que es distinto decir que Cristo está con nosotros, al lado de nosotros, que va junto con nosotros, a decir que Cristo está en nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Está en medio mismo de nosotros. Ahora, yo no sé, o sea, nosotros podemos ejemplificar esto y decir, bueno, ¿cómo puede estar Cristo en nosotros? No sé, es un misterio, ¿no? Mm, Quizá Él nos lleva cargado como la ovejita, no sé. Quizá está en medio de nuestro corazón, no sé. Quizá está ah, agarrándonos en su mano, pero la idea es que está en nosotros, ¿no? Que es una mejor traducción y un mejor entendimiento que decir que está con nosotros. Es que Cristo no solo está en nuestro lado, ¿no? Esa preposición con quiere decir eso. Pero cuando dice en, es que está ahí adentro, dentro nuestro. Posiblemente yo me imagino él cargándonos en sus hombros, ¿no? Bueno, tal vez alguien tiene una mejor imaginación y puede ver cómo es posible esto. Creo que en cristología y en otras ramas también, muchas veces hay misterios, ¿no? Como estos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, misterios teológicos, que a veces nuestra mente mm, necesita meditar y a veces necesita aceptar, ¿no? Porque no funciona, o sea, no puedes entender más allá de lo que tu mente puede entender, ¿no? Entonces, pero las preposiciones nos ayudan a meditar en estas verdades interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, otra preposición que es bastante reveladora es la preposición que hemos visto en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, la preposición que está por acá, la preposición pros, ¿dónde está? Acá está, que aparece 700 veces, ¿no? La idea es que Jesús está cara a cara con Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no es que Jesús está ah, lejos de Dios, no, está cara a cara, frente a frente. Y solamente
puede estar alguien frente a frente con Dios Padre que, y que no muera, ¿no? Porque dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y nadie lo ha visto más que el Hijo, el unigénito. Entonces, y esta preposición nos muestra aquello, ¿no? Que el Hijo realmente es Dios porque está cara a cara con Dios. Entonces, son preposiciones que uno puede sacarle el jugo, le puede sacar la exégesis, el estudio. Sin embargo, esto lleva tiempo, obviamente, ¿no? Pero nos ayuda. La segunda preposición es is, ¿no? 1767 veces. La preposición ec, 914. Epi, 890. Epi quiere decir que es sobre, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a entender algunos pasajes. La preposición pros, la preposición día, esta preposición que es a través de, ¿no? Quiere decir que está atravesando todo. Hay un pasaje para mostrar esta verdad interesante. Apo, ¿no? Kata, meta, peri. Otra preposición interesante es esta, peri, que es perímetro, ¿no? De ahí viene perímetro. Y esta preposición peri está especialmente en el Evangelio en el libro en las cartas juaninas y también en las cartas de Pedro, me parece. Cuando nuestro Señor nos dice que nosotros debemos peripatear, ¿no? O eso quiere decir seguir las pisadas del maestro. Peripateo. Es una preposición unida a un verbo, ¿no? Entonces, tú y yo debemos seguir las pisadas del maestro. Peripateo, ¿no? Y bueno, eso quiere decir seguir las pisadas a través de lo que él ha ido circulando. Y justamente eso en el diagrama se ve a través de un círculo, ¿sí? Y así, 220 veces hipo, pro 47 veces, anti 22, ana 13 veces, ¿no? Entonces, son bastantes preposiciones que nosotros podemos mirar. Tanto así que eh, al calcular, si uno calcula, miren, 2000, ay, perdón, 2000, que 752 más 1167, etcétera, dan una cantidad elevada de preposiciones en el Nuevo Testamento. Entonces, quiere decir que es importante, ¿no? Entonces, aquello. En el método de colores, es el de color negro, la preposición normal, no tenemos que subrayar ni nada. Y como les daba esa tabla, ¿no? Ahí está. Y este es el diagrama en, en perspectivas, igual el término, ¿no? Por ejemplo, Peri, miren, este Peri está yendo a través de este círculo, o esta circunferencia. Entonces, Peri quiere decir que están a través de esta circunferencia, ¿no? Y peripateo es ir, o seguir las pisadas del maestro alrededor sin salirse ni a la izquierda ni a la derecha, sino yendo alrededor de las pisadas del maestro. Preposición en el mismo centro, ¿no? Entonces, ahí está, ¿verdad? Preposición día, miren, está atravesando, está cortando, ¿verdad? Preposición ingresando, ¿no? Entonces, Ana, que está subiendo, Cata, que está bajando, hipo, ¿verdad? Para, perdón, hermanos, anti, hiper. Entonces, uno cuando estudia estos gráficos, entendiendo el significado de cada preposición, le da luz, ¿no? Le da luz a la preposición. Podemos ver algunos ejemplos de la diagramación. Uno de ellos es el Evangelio de Juan, que ya hemos diagramado, ¿verdad? Sin embargo,
quizá va a tener más luz a la hora de ahora haber estudiado las preposiciones. En este eh, ejemplo existen dos preposiciones, ¿no? Uno es la preposición en y la otra es la preposición pros. Pero ambas son sintagmas preposicionales porque llevan acompañado la preposición en, lleva acompañado la palabra argi. El primer sintagma preposicional. El segundo es la preposición pros acompañado ton de on o theon, otro sintagma preposicional. ¿Cómo se diagrama? Aftos, pronombre, verbo. Primera preposición, energía, acá está. Segunda preposición o segundo sintagma preposicional, pros, ton, theon, aquí está. Así se diagraman las preposiciones. Muy bien. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. La preposición, perdón, ya nos hemos ido muy adelante, ¿verdad? La preposición is. El ejemplo de Juan, capítulo 1, versículo 11, ¿no? Entonces, este ejemplo dice, ista día, ¿no? Ista y día. Ilzen que y día Aston u para el obón. Entonces acá hay dos verbos, como ustedes pueden ver, unidos por una conjunción que, ¿no? Y parece ser que hay dos oraciones, porque hay dos verbos. La primera oración está con una preposición y la segunda oración está sin preposición. La diagramación entonces sería de esta manera. Él vino a los suyos y los suyos, ¿no? No recibieron a él o no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Y este pasaje, bueno, introduce teológicamente bastantes enseñanzas, ¿no? Cuando Juan está hablando de él, está hablando justamente de Jesús, del verbo. El verbo vino a los suyos, ¿no? A los que eran de él, creados por él y para él, y por medio de él. Y estos suyos no recibieron o no lo recibieron, ¿no? Ahora, si ustedes pueden notar, acá hay un verbo unido con una preposición, ¿sí? No lo recibieron a él, no lo aceptaron, sino más bien lo crucificaron. Ustedes saben mejor la historia. ¿Por qué? Porque no habían sido engendrados, dice, por carne ni por sangre, ¿no? Sino aquellos que aceptan son engendrados, dice, por la voluntad de Dios. Versículo 12 y 13. Ellos sí lo van a recibir. Ahora eso no tiene nada que ver con que tú levantes la mano y recibes a Cristo en tu corazón. Puedes hacer eso, está bien. Pero si entiendes que primero antes de que tú recibas a Cristo, Cristo te recibió a ti, porque eras uno de los suyos, ¿no? Entonces ya después puedes levantar la mano y recibirlo como quieras, pero Él primero te recibió, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no podías recibirlo. Es el adverbio negativo, no. A pesar de que quisieras de Él, ¿no? Aunque en este contexto estamos hablando de los judíos, de los israelitas. Ay, este tenían que hacer ustedes. Se me fue. Muy bien. No, porque siempre tengo que... Ok.
Vamos a hacer ese, el Juan 27. Ya les he dado incluso una ayuda, se me fue muy abajo. Juan capítulo 20, versículo 7. ¿Sí? Juan capítulo 20, versículo 7. El verbo irregular imi, en pasado. In, epitis, kefalis, aftu, epi preposición. Tis kefali, unido a la preposición, un sintagma preposicional. Y aftu, un pronombre personal genitivo unido muy posiblemente a feliz. No está difícil, está sencillo. Ok, entonces vamos a diagramar eso, hermanos, y lo vamos a subir al grupo. Bien, ¿se entiende? Entonces vamos, hagamos eso, hermanos. Ok, esta, este pasaje de Juan es interesante, hermanos, ¿no? A veces, cuando yo era joven, bueno, no es que sea tan mayor, pero cuando tenía por ahí 20 años, 21 años, no sé. Yo también no entendía muy bien el pasaje de Juan capítulo 1 versículo 11 12 y 13. Lo entendí cuando ya empecé a conocer griego, ¿no? Y bueno, cuando estudié también el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan claramente dice que todos los que reciben a Cristo han sido engendrados por la voluntad del Padre. Si no fueses engendrado por la voluntad del Padre, imposible que puedas recibir. Y es una obra sobrenatural, perdón. Y bueno, tal vez cuando entendí eso dije, ups, no había sido como pensé, ¿no? Entonces yo les invito a estudiar ese pasaje. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quiénes son aquellos que reciben? Aquellos que creen, a aquellos que Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 responde, los cuales son engendrados de sangre, perdón, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Solo aquellos que son engendrados por la voluntad de Dios podrán recibir, creer y ser hechos hijos de Dios. Profe, hay una pregunta ahí, esa O que hay ahí, esa O es
¿Cómo se podría colocar ahí? Esa O es buena pregunta, hermano. Esta O es un pronombre relativo. O sea, eso no lo hemos visto, ¿cierto? No lo hemos visto, pero como cualquier pronombre, siempre va horizontal, ¿no? Miren, este es un Y, pronombre, por ejemplo, y va mm, horizontal. y ese sería Entonces, que el sujeto, ¿cierto? Y exactamente. qué significa? Esa es la... Yo miro. Listo, no, muchas gracias. Puede ser, puede significar el cual, ¿no? Entonces, ¿El cual? puede ser el cual, puede traducirse de esa forma, ¿no? ¿El Los cual? Listo. pronombres relativos se traducen de esa manera. Entonces, me parece que este pronombre es un nominativo, entonces tendría que ser el sujeto. Y tal vez alguien puede decir, pero ¿cómo yo sé eso? Con programa. La única forma es con programa. Y otra forma es ya sabiendo de memoria, ¿no? Ok. A ver, La Edward vamos a dice ver. el qué. Ya la aparece en una el qué. Perfecto, está bien. El qué, el cual. Sí, está bien. Bueno, aquí tengo dos ejemplos. Uno me lo envió Josías y el otro Jaime. ¿Quieren que lo veamos o les damos más tiempo? Un par de minuticos, profe. Vale, entonces unos minutos más. Carlos también me ha enviado. Bueno, veo que están bien los tres. No nos sirvió bien la explicación que usted nos dio al comienzo, porque nos ahorró un poquito de tiempo. Vale, sí, muy bien. Sí, sí. Es importante el análisis morfológico, ¿no? O sea, de forma, ¿no? Porque, por ejemplo, la dificultad en este ejercicio es este pronombre relativo que no hemos visto. Y bueno, cuando pase eso, hermanos, no se rompan la cabeza, simplemente vayan al programa Eastword, BibleWord, BibleWord, o cualquiera, al que es de pago igual, o mejor dicho, de por línea, y investiguen. Entonces ahí les va a decir pronombre relativo nominativo. Listo. Traducido como el cual, el quién. Entonces si dice nominativo, ya. Si es nominativo es el sujeto. Y si es un pronombre es el diagrama horizontal. Entonces a ojo cerrado, como se dice coloquialmente, pónganlo como sujeto, verbo y lo demás como sintagma preposicional acompañado de todo lo que está ahí abajo. Muy bien, me ha enviado entonces Carlos Eduardo, también me envió Joao, me imagino que por eso salió y volvió a entrar. Está bien, Joao, Carlos, está bien lo que han hecho. Muy bien, perfecto. Creo que todos están bien diagramados. Lo único, animarles a que usen colores, ¿no? Usen colores. Quizá alguien puede pensar, ¿para qué voy a comprar colores? Pero creo que es importante, ¿no? No cuesta tampoco mucho. Los que son padres pueden prestarse de sus hijos, ¿no? O si son tíos de sus sobrinos, que para el kinder, el colegio, les piden colores de todo tamaño y de todo estilo, entonces sí pueden prestarse ahí. Listo, hermanos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Como veo que todos han diagramado muy bien,
hermanos. Entonces vamos a ver cómo es la diagramación correcta. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. ¿No? Entonces, todos se han diagramado de esa manera. Todos los que me han enviado la diagramación han diagramado así, ¿no? Que estaba sobre la cabeza de él. Este pronombre relativo puede traducirse como que, el cual, el que, etcétera. Entonces, la traducción que mejor conlleve con la oración. Ahora, miren un detalle, hermanos. Miren un detalle. Este pronombre relativo uno puede confundir con el artículo, ¿verdad? Pero, ¿cómo me doy cuenta que esto no es un artículo? Miren que esto no es un artículo. Primero, porque no está acompañando a ningún sustantivo. Miren, está pegado al verbo. O sea, está cerca al verbo. Primer tip o primera forma de reconocer. Si fuese artículo, tuviese que estar cerca a un sustantivo. Como este caso, miren, this, ¿no? Entonces, no es artículo, porque no está pegado a un sustantivo, como nosotros pudiésemos ver en otros ejemplos. No sé si este tiene un ejemplo de eso. Esta oración, quizá esta. Por ejemplo, miren, ton, artículo de theon, on, ¿verdad? Pero en el artículo nominativo no hemos visto nada. Entonces, la primera forma de que nos demos cuenta es que no está acompañado de un sustantivo. La segunda forma es por los acentos y los espíritus. Normalmente los pronombres, además de estar solos, llevan un espíritu acompañados a la misma vez de un acento, como en este caso. Espíritu rudo, acento grave. ¿Sí? Entonces, cuando tiene dos acentos encima de la vocal, no es un artículo, es un pronombre relativo. Cuando tiene un solo acento y está acompañado de un sustantivo o de un adjetivo, es un artículo. Así que eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Ok, entonces las preposiciones, hermanos, en griego, se pueden también prefijar al verbo, ¿sí? Como les había comentado, se pueden prefijar al verbo. Muchas veces para dar un énfasis al verbo, ¿no? Darle una connotación un poquito más fuerte. Muchas otras veces simplemente para que se diferencie, digamos así, una palabra de la otra. Por ejemplo, la preposición, dice Josías Grauman, prefijada, la preposición ek, quiere decir de, desde, fuera, pero combinada con el verbo valo, hecho, quiere decir hecho fuera, ¿verdad? Entonces, tiene un significado extra. No es solo hecho, sino hecho fuera. Pero en algunos casos, los verbos que están sufijados o prefijados, mejor dicho, con una preposición, no tiene una connotación distinta. Simplemente es eh, una preposición pegada al verbo. Por ejemplo, Wallace, corrigiendo esta frase, dice lo siguiente: los significados sirven solamente para contextos en el que la preposición expresa lugar o movimiento, pero no sirve cuando la preposición expresa otras ideas. Por ejemplo, en el verbo anaginosco, pegada a una preposición, y a un verbo ginosco, y a la preposición ana, que no tiene ninguna idea locativa, como conocer por arriba,
sino solamente quiere decir leer, nada más. El verbo tampoco quiere decir conocer con certeza, conocer de nuevo, reconocer. Ana, de nuevo, ginosco, conocer. A diferencia de Bind 487, el diccionario Bind, y esto es un detalle que no quiero causar controversia, sin embargo, Bind es acusado de que hace mucha falacia exegética. Bind, perdón, abusó mucho, dice el doctor Wallace, no lo digo yo, porque no tuviese la autoridad. Wallace, sí, abusó mucho del uso de las preposiciones en los verbos griegos, o del griego kini. En contra de lo que sostiene Bait, el significado de las palabras no viene determinado por su etimología, sino por el uso en el contexto en el cual está escrito dicho verbo, acompañado de la preposición, podemos añadir. Entonces, muchas veces Bait ha abusado de las preposiciones y de su etimología. Por eso Donald Carson, en su libro Falacia Exegética, hace justo esta mención. Pero nuevamente, la idea no es ser un hipercrítico, ¿no? La idea es tener eh, un balance, ¿no? De que hay palabras como la primera que sí se puede dar ese énfasis a un verbo, pero hay otras que simplemente están para darle un significado distinto, nada más. Podemos ver ejemplos prefijados con una preposición, ¿no? Por ejemplo, acá. Anaginosquete, epiginosquete, ¿no? El verbo ginosco con la preposición epi. El verbo ginosco con la preposición ana. Prefijados, vale decir antepuestas, aumentadas, añadidas, ¿no? Leéis, entendéis. Otra preposición prefijada con un verbo y una preposición, ekbalo, echó fuera, ¿verdad? Y otra preposición que quiere decir ecliri, estas falten. Y bueno, podemos ver también un ejemplo de diagramación. El que Espinosa acaba de ingresar, dice. Por ejemplo, el verbo, el pasaje bíblico de 2 Corintios 1:13, dice ugar, ¿no? Ala, grafomen, y min al, y a. Miren cómo acá hay una, un pronombre relativo por los dos signos encima. Anaginosquete y que epiginosquete, ¿no? Entonces los diagramas, o el diagrama de este ejemplo, nos muestra de esta manera la diagramación. Claro que es un poco más complicado. El adverbio u, que está acá, el primer verbo grafomen, que es el verbo principal, unida o antecedida, perdón, por la conjunción gar, que es este de acá, porque, que une el versículo anterior, ¿no? Y inmediatamente imen, ¿no? Que, que va unida por la conjunción al y, ¿no? Acá. Y el verbo, es el verbo tácito, escribimos otras cosas. Pero además, la conjunción anaginosquete, leéis y entendéis con la
con el pronombre relativo que. Este símbolo significa que esta oración va unida a la otra a través del pronombre relativo. Y miren lo interesante. La palabra que no está funcionando como conjunción, sino como adverbio. Esto puede pasar en algunos casos. Por eso está de color lila, violeta, guindo, etc. Muy bien. Podemos ver otro ejemplo, ¿no? De un verbo antepuesto por una preposición. Yo y yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el tema de las preposiciones. Quizá alguien no ha podido copiar esta oración, lo puedes subir tal vez si estás en línea, Eric. Le sacas un Sí, scratch con y lo mucho subes para que puedan ustedes meditarlo, compararlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Profe, Etcétera. ¿nos deja copiar la letra de arriba de ese ejemplo? Es que no alcancé a copiar la letra de ejemplo. ¿Cuál? La de arriba, sí, la de arriba, lo que hay en la parte de arriba, la explicación. Sería bueno también tenerla esa, sí, señor, así. Ah, bueno, claro. No es mi explicación, es la de Daniel Wallace, me parece. Y bueno, este de acá más creo que es. A ver, y creo que así tendrían que copiar ahí. Muy bien, entonces yo creo que vamos a quedar acá. Eso ya han copiado. Y bueno, el otro ejemplo también pueden copiarlo, ¿no? Para que así puedan ver cómo se diagrama. Un poquito más abajo para que se vea el diagrama. Ahí está. Ok, entonces eso ya va a ayudar bastante. Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá, hermanos. Ah, y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Y poder ver, digamos, qué dificultades han tenido, ¿ok? No, no se olviden que yo les dije a un inicio, podemos tener una clase, extra para los que tal vez necesitan la clase extra, ¿no? A veces hay preguntas que uno no las quiere hacer acá por la razón de que mm, no sé, tal vez piensan que son preguntas tontas, ¿no? Pero lo pueden hacer mejor tal vez en una clase extra. Entonces, estamos dispuestos a tener esa clase extra y ya una vez que ustedes estén más libres también de otras materias. Bueno, eso, queridos hermanos. ¿Qué más? Hay una inquietud de un hermano que preguntaba el programa justamente en internet, que era el de, no me acuerdo si era el, el programa que hemos enseñado. Entonces, si es así, podemos también dar el tutorial, ¿no? Entonces, la siguiente clase tal vez puedo mostrarles ese programa, que no es muy difícil, que no es muy difícil. Mm, He visto que hay bastante interés en este programa, ¿no? En Bible Works, la versión 10. Entonces, pueden ustedes mirar. Tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, a primera vista,
usted puede ir en esta pestaña de acá. Déjenme que saque un esfero, un lapicero, si me deja. Pastor, una pregunta, ¿cómo hace uno inicialmente para cambiarle el idioma? Donde le aparece ahí Génesis. Ah, bueno, el idioma está en inglés, no hay otro. Inglés y alemán y varios otros más hay. Pero no existe en español, la interfaz no existe en español, es puro inglés. Ahora, lo que sí puedes poner en español es las Biblias que están acá, ¿no? Entonces, acá tiene que entrar acá y ahí dice, ¿no? ¿Qué Biblia quiere en inglés? Digamos, yo quiero la King James. Listo. Entonces, yo pongo la King James y miren, aquí me ha salido en color azul la King James, ¿verdad? King James. Entonces, bueno, ya tengo una Biblia en inglés, pero Génesis 1:1, la King James, muy bien, perfecto. Entonces voy a ir y le voy a decir, quiero una Biblia en griego. Muy bien, ¿qué Biblia en griego quiero? Como yo soy Textus Receptus, entonces le voy a decir que una Biblia, eh, ¿estoy en griego o no? No, creo que no. Sigo en inglés. Ya, creo que sigo en inglés, sí. Entonces voy y le digo que quiero una Biblia, cambio la interfaz. Le voy a decir que quiero una Biblia acá, en griego. Ahí está, ahora sí me sale griego. Quiero una Biblia en griego. Entonces, ¿cuál? ¿Quieres la NA28? Quiero la bizantina. Miren cómo se ha añadido la Biblia en griego. Acá está, la bizantina, ¿no? Y obviamente acá a su lado tienen las palabras para hacer su debido análisis, ¿no? Miren, aquí su diccionario y todo, todo en inglés, pero es perfecto este programa. Bueno, ya tengo una en español. ¿Dónde está? Mi español se me desapareció. Ah, no, era inglés, ¿verdad? Aquí está. Tengo en inglés, tengo en griego, y cuando esté en color azul quiere decir que es la Biblia predeterminada o favorita por el momento. Entonces quiero otra que sea en latín, o como estoy ya en griego, pero además estoy estudiando hebreo, voy a encontrar una en hebreo. Entonces, para mí, la de Leningrado, aquí está. Entonces, tengo inglés, tengo griego, tengo hebreo. Ahora le voy a decir una Biblia en latín, porque estoy estudiando también posiblemente latín, la Vulgata, digamos. Acá está, latín, ¿no? Entonces todo cambia, salmo o al pasaje que quieras. Aquí voy a poner qué pasaje quiero, ¿no? Y ya tengo en latín, tengo en griego. Ahora voy a poner un pasaje en español, que es mi lengua nativa, o natal, no sé. Versión Reina Valera 60, que eso es la mejor versión que veo, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces voy a cambiar el pasaje, digamos. Voy a cambiar el pasaje a, no sé, Génesis, que es el que estábamos viendo con ese pasaje. Ok, ya tengo inglés, tengo griego, hebreo, latín. No sé, tal vez quiero otra versión más. No, no sé si hablo portugués, digamos, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros. No creo que hable árabe, ni chino, ni francés. Bueno, si hablo francés puedo poner también, ni alemán. Si hablo, lo pongo. Pero para mí creo que el más cercano es el portugués. Entonces le pongo la vida portugués. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Todas esas Biblias puedo tener y si quiero más, puedo añadir más. Tanto versiones de griego y de hebreo como versiones de otros idiomas, por ejemplo, el chino, digamos. Bueno, yo no leo chino, pero leo el alemán mejor, que es más cercano. Cercano en el sentido de los teólogos alemanes, ¿no? Digamos, esta versión. Ahí que está el alemán, ¿no? Y así puedo ir sacando varias versiones. Y una vez que yo tenga
por ejemplo, en color azul la versión eh, mm, que quiero, pero no quiero que me muestre solamente el pasaje de Génesis 1:1. Entonces lo que puedo hacer es ir a estos puntitos de acá arriba y le doy clic y me muestra ya todo el pasaje, ¿no? Todo el capítulo, perdón. Ya no solamente Génesis 1:1. Voy nuevamente al texto y quiero que solo me muestre Génesis 1:1. Ahí está otra vez. Entonces, y así va, ¿no? Hay muchas cositas que habría que estudiar en acá. Por ejemplo, voy a manuscritos y me muestra el manuscrito que quiero que me deja ver. Miren Génesis. Este manuscrito es el código el manuscrito de Leningrado, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1, y ahí te va mostrando cómo es en el manuscrito original. He hecho una foto del manuscrito original, ¿no? Bereshit, Elohim, etcétera. O sea, aquí tienen todos los manuscritos, ¿no? Y también te muestro una estadística de las palabras que existen. Acá, una estadística de qué palabras existen, ¿no? Puedes hacer un estudio de una palabra, eh, el contexto, la referencia en otros textos, puedes cambiar a otra versión, etcétera. La fuente, ¿no? Editor, son las notas, el análisis, puedes hacer análisis de esa palabra en latín, en el idioma que quieras, etcétera. Es bien completo esto. Bueno, aquí vamos a quedar para no. Bueno, y después, en esta flechita que está aquí con un diagrama, Open Diagram, tú le das clic y buscas ahí el pasaje que quieras, ¿no? Que quieras buscar, por ejemplo, no sé, Juan, capítulo 1, versículo 1, que es el pasaje que hemos estudiado otra vez. Aquí está. Entonces ahí está todo el Evangelio de Juan. Lo que sería interesante es añadir el Antiguo Testamento, que no hay diagramados, tanto en la Septuaginta o en el hebreo, que sería mucho mejor. No, esos son los proyectos que hay que uno de ustedes tiene que ir haciendo, ¿no? Si nos alcanza la vida, tal vez podemos hacer también eso. Muy bien, hermanos, vamos a terminar acá y que el Señor pueda bendecirles. Nos vemos la semana que viene. Si tienen preguntas, vamos a quedarnos un momento por las preguntas.